Pues muy bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya estamos Centro Urbano Home. Tardecita muy fría en la Ciudad de México, tardecita que tenemos el primer amanecer con la primera mujer que es presidenta del país. Entonces, es un día importante con muchos retos importantes. Ayer la presidenta hablaba de la meta seccional de hacer 1 millón de viviendas adicionales a las que ya se hacían. Habló de un programa de vivienda en renta para los jóvenes. Y bueno, son temas muy importantes y vale la pena tocar base con los protagonistas del sector vivienda para entender dónde están los retos de la vivienda en función de la situación que estamos atravesando en el sector para saber qué tan viable es lo que dijo la presidenta. Esperamos que sea muy viable, pero hay que construir condiciones para que eso pase. Y hoy tengo el gusto de platicar con Mario Macías Robles, que es director del sector empresarial de los trabajadores en el Infonavit. Querido Mario, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Horacio, muy buena tarde. Animados, contentos, ciertamente con la nueva administración del gobierno federal que hoy comienza prácticamente, y con el reto y el propósito de contribuir a apoyar lo que la presidenta doctora Sheinbaum ha impuesto en su agenda de gobierno y lo que podemos contribuir desde acá desde el Infonavit, que tendrá que traducirse en beneficio para todos los trabajadores del país. Ahora, la meta de la presidenta es ambiciosa porque ayer, entre muchas cosas que habló de las metas de gobierno, habló de trabajar del lado de los empresarios sumando fuerzas, habló de vivienda sustentable, habló de energías limpias, habló de ese programa de vivienda en renta para los jóvenes y habló del famoso 1 millón de viviendas, muchas de las cuales tendrían que ser para derechohabientes del Infonavit y muchas de las cuales tendrán que ser para los segmentos de menores ingresos. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo, bueno, durante estos años recientes hemos visto caer la producción de la vivienda del segmento social y es un reto importante cuando vemos que la crisis de vivienda es mundial? A nivel mundial hay muchas condiciones que han hecho que la vivienda esté haciendo crisis en muchos lugares, pero en el caso de México, ¿cuál es la situación que tenemos, sobre todo viniendo de tu opinión, que tú representas a los trabajadores del país afiliados al Infonavit, que es una muestra importantísima para entender dónde está el reto? ¿Cómo se percibe el reto de la vivienda en el país en este momento, querido Mario? Bueno, realmente crítico. Crítico porque la caída en la colocación hipotecaria por parte de Infonavit y sobre todo en el rubro de la vivienda económica, que es para los trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 12,600 pesos, no existe. De hecho, prácticamente todo el sexenio no ha existido. Por un lado, se argumenta que en base a la ausencia del recurso, del apoyo fiscal, del subsidio, pero también el tema del incremento en los precios por el tema inflacionario en los precios de la construcción, pues también ha incidido. Pero también hay que decirlo, la ausencia de una política de gestión del suelo también ha impactado gravemente en esto y hoy en día pues no fue atractivo para la industria realizar y construir la oferta suficiente. Para ubicarnos, habrá que dar algunos números. En este momento, la derechohabiencia que tiene una relación de trabajo activa en este momento es en números cerrados de 24,5 millones, y de ahí, particularmente, existen ya 5,5 millones de trabajadores y trabajadoras derechohabientes de Infonavit con el puntaje suficiente para poder pedir un crédito en este rango de vivienda económica de alrededor de los 580, 600,000 pesos, y no existe. No existen las condiciones para crearla, y en ese sentido, pues es un tema de rezago que contribuye al rezago habitacional nacional del país y que tiene que ser parte de este 1 millón de viviendas que el Infonavit, que la presidenta ha hecho y que el Infonavit pretende ponerse las pilas en ese sentido, haciendo acopio de toda su capacidad instalada para poder financiar la construcción de alrededor de 500 a 600 mil viviendas. Y dentro de ellas, insisto, el tema de vivienda económica, crear las condiciones financieras y operativas para que pueda darse el tema. Ahora, ustedes tienen una lectura muy clara y de hecho estuvieron trabajando durante varios meses, han estado trabajando varios meses en una serie de propuestas, tienen un decálogo muy importante porque ciertamente viendo que la crisis de vivienda la tenemos encima, se ha hecho un trabajo de diagnóstico muy claro para entender, más allá del diagnóstico, cuáles tendrían que ser las rutas de solución. Está ese decálogo y tenemos en puerta ya el cuarto congreso que organiza la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, que es en unos cuantos días y que seguramente será un espacio para discutir el momento que estamos pasando, lo que plantea el nuevo gobierno y en el marco de esas propuestas que han estado ustedes trabajando durante los meses recientes, ¿no?
Sí, efectivamente, tuvimos una serie de discusiones, un foro que fue realizado durante varias semanas, donde intervinieron todo, ahora sí, como dicen ustedes, todo el ecosistema de la vivienda, intervinieron el sector empresarial, los constructores, desarrolladores, servidores públicos de entidades y del gobierno federal y por supuesto también acá de Infonavit, personal directivo y liderazgos sindicales donde se hicieron propuestas que se concluyeron concretamente en un decálogo que lo veremos de comentar y que tiene que ver precisamente con la realización de nuestro cuarto Congreso Nacional que habremos de llevar a cabo el sector de los trabajadores en la ciudad de Puerto Vallarta la próxima semana ya prácticamente, donde se aperturará el Congreso a partir, las fechas concretas son el día 10 y 11, es decir, jueves y viernes donde habremos de tocar con gente experta y con funcionarios del gobierno federal nuevo, el tema de la política nacional de vivienda que tiene que ver con este abatimiento al rezago, con este reto del millón de viviendas y que tiene que ver con la integración a la política nacional del gobierno federal, este decálogo que se discutió entre los sectores y los constructores y liderazgos sindicales de todo el país para discutirlo. Tiene que ver con mesas de trabajo sobre el desarrollo regional y la relocalización de inversiones tiene que ver con el tema que estamos comentando, particularmente de la vivienda económica, y todo ello enmarcados dentro de este reto numérico del millón de viviendas, que insisto, el Infonavit puede contribuir con alrededor de 500 a 600 mil viviendas, es un tema que hay que discutirlo, pero para ello pues habrá que primero habilitarse y aprobarse todo el tema legislativo de esta iniciativa de reforma constitucional para que el Infonavit pueda tener las facultades suficientes para poder construir, que no se trata de constituir una constructora, sino concretamente, llanamente, que el Infonavit pueda financiar la construcción de estas viviendas. Así es de que este Congreso, si me permites abundar un poco, es un Congreso anual que siempre nos reunimos los integrantes de las comisiones consultivas en todo el país con los representantes del sector sindical, del sector trabajadores, y hoy en esta ocasión habrá una afluencia bastante interesante de cerca de alrededor de 500 liderazgos de todas las centrales sindicales que existen en el país, que habremos de debatir, de discutir y tomar conclusiones de cara concretamente cuál es el Infonavit que queremos los trabajadores en este nuevo gobierno que tiene que ver con estos temas que estamos comentando y con el resto, con el reto de cuánto en esta nueva faceta de Infonavit, cuánto habrá de construir. Ahora, el tema es importante porque tú ya hablabas de las fortalezas del Infonavit. Por supuesto que hay que ver cómo está el tema del rezago, hay que ver cómo está el problema que está detonando la crisis, el suelo, los permisos, la falta de infraestructuras. De pronto pareciera que también al país nos está faltando invertir en abasto de agua y de energía eléctrica para que se puedan hacer viviendas. Hay muchos temas, pero uno de los grandes temas es la fortaleza del Infonavit, que es uno de los grandes organismos de los mexicanos, que es el gran fondo de vivienda que tenemos. ¿Cómo está? ¿Qué tendrías que decir del momento con el que este relevo de gobierno cacha al Infonavit? ¿Cómo está nuestro Infonavit? Bueno, mira, financieramente el instituto está muy sólido, con una solvencia financiera que siempre la presumimos, pero la verdad es que no tiene sentido presumirla si no la ponemos al servicio de los trabajadores de manera transparente y racionalmente eficiente. Creemos que el Infonavit está fuerte, que está preparado para hacer frente a este reto eh, y hay una comunicación, un consenso entre los sectores con todo el ánimo de coadyuvar a el cumplimiento de esta meta, ¿no? Ciertamente que habrá que revisar y entrarle con el nuevo gobierno y con la propuesta que ya particularmente hizo la doctora Sheinbaum a través del ingeniero Octavio Romero Oropesa, de atender algunos indicadores financieros que para el sector de los trabajadores significan, pues están ahí, los tenemos en la mira, como es el tema de la cartera vencida, pero creemos que el reto es abatible, tenemos que ser más eficientes en atender este reto de la cartera, de bajar, de atenuar el porcentaje que hoy tenemos en cerca del 18.5%, que son cerca de 339 mil millones de pesos, y no es un tema menor. Sin embargo, la fortaleza financiera que tiene el instituto nos da para ser eficientes, plantearnos el reto de la mitigación del abatimiento de la cartera, siendo más eficientes en la cobranza, por supuesto, y respetando bajo el modelo de cobranza o mejorarlo aún si podemos todavía, respetando los derechos de los deudores. En ese sentido, creemos que el Infonavit está preparado para hacer frente a este reto de cara al cambio del nuevo gobierno federal.
Ahora, el Infonavit, hay que recordar, porque a veces se olvida por diferentes lugares, que el Infonavit es de los trabajadores. El Infonavit no opera con recursos del presupuesto federal, sino opera con recursos que aportan los trabajadores y sus patrones a un fondo que es para dar vivienda a estos derechohabientes. No es un fondo de cualquiera, ni se puede usar para cualquier propósito. Tiene un destino y tiene propietarios individualizados. Cada trabajador tiene la cuenta con que sabe cuánto va ahorrando, qué rendimiento tiene, y hay que ver que en estos retos que tiene el Infonavit, tú hablabas de la cartera vencida. Por otro lado, fíjate qué difícil, es difícil el equilibrio en Infonavit porque tiene que evitar que haya esa cartera vencida, porque además tiene que pagar una rentabilidad al ahorro de los trabajadores, tiene que colocar más créditos. Es complejo el organismo, y una de esas complejidades me parece que se atiende a través de la fortaleza que le da un gobierno tripartita, que también a veces se nos olvida mencionarlo, pero me parece que la gran fortaleza del Infonavit está en que es de los trabajadores y que su gobierno es tripartita, en un tripartismo en el que participan los trabajadores, por supuesto, que son los dueños del changarro, el gobierno y el sector patronal, que a fin de cuentas es donde trabajan los derechohabientes, ¿no? ¿Cómo está en este momento esta situación con el tripartismo? ¿Cuál es el estatus del tripartismo en este momento donde entre los tiempos políticos, las campañas, todo aquello, hay muchos jaloneos por muchos lados? ¿Cómo está el tripartismo del Infonavit? Mira, yo considero, de manera contundente lo comento, lo que ha fortalecido y ha provocado que el Infonavit trascienda a cualquier color de gobierno es precisamente el tripartismo. Creo que es la cabeza, es la columna, es el eje central de toda la gestión del Infonavit. Y hoy estamos animados en el sector de los trabajadores, como seguramente también en el sector empresarial, de que habremos de transitar y mejorar, de hacer más estrecha, más cercana, más íntima, laboralmente hablando, profesionalmente hablando, la comunicación que debe haber entre los tres sectores. Sin esta comunicación eficiente, transparente y cercana, no se puede transitar a tratar de abonar en apoyar el reto de la construcción de la meta numérica que ha propuesto la presidenta de la República. Y creemos que hay optimismo ante la llegada de una nueva propuesta que estamos esperando que la presidenta la formalice por escrito, como dicta el protocolo ante la Asamblea General. Estamos con optimismo de que se mejore sustancialmente esta comunicación para poder arribar y empujar la meta y mejorarlas, sobre todo en beneficio de los trabajadores de toda la derechohabiente del país. Yo quisiera, en ese sentido, particularmente referirme a algunos puntos concretos. En este decálogo que comentamos, el sector nuestro propuso y fue concluyente en la discusión que se coincidió con los demás sectores y desarrolladores, liderazgos sindicales, empresariales, que podemos entrarle, entre otras cosas, hemos propuesto de que la capacidad de compra del trabajador pudiera incrementarse con el propio recurso del Infonavit. Hay que recordar que hoy el Infonavit tiene una masa líquida de alrededor de 711 mil millones de pesos al cierre del mes pasado, en este fondo de inversión que tenemos, que se ha manejado de manera muy transparente, de manera tripartita, pero también estamos conscientes de que el incremento en la capacidad de compra no es suficiente. Si no hay una política de gestión del suelo que venga acompañada de esta medida, no habrá dinero suficiente para poder hacer posible el anhelo de trabajadores, sobre todo en los de menores ingresos, que son estos 5,5 millones de trabajadores que ya tienen la precalificación. Para nosotros creemos, y es parte de los puntos, de los 10 puntos de este decálogo, creemos que debe haber una unidad administrativa, sobre todo en SEDATU, que es la que está más obligada a hacerlo, y si no, pues también Infonavit desde acá podemos contribuir, que sea alguien operativo con la capacidad, la inteligencia, el talento suficiente y la experiencia para poder cabildear, empujar lo que puede haber de política de suelo. Entendiendo por política de suelo, temas de incentivos fiscales, pero también de regulación flexible sin caer en el desorden urbano, en lo que el Infonavit pudiera contribuir. Es decir, estamos proponiendo en ese decálogo una serie de estímulos fiscales para que pudieran abaratar y poder incidir en el precio del suelo. Es evidente que el precio del suelo no se puede, por decreto y de manera administrativa, mejorarlo y abatirlo. Tiene que haber una serie, debemos ser creativos y estamos proponiendo al gobierno de la República en este decálogo como sectores, que pueda haber una serie de incentivos que en su momento, y tú lo comentaste ahorita,
pudieran agilizar y abaratar el costo y agilizar el tema del servicio de la conectividad del agua y el tema de energía eléctrica. Son temas de obras de cabecera que luego a la postre hacen más fuerte e incrementan el precio final de la vivienda. Por otro lado, creemos que también es necesario un convenio, un gran convenio donde se integren toda la proveeduría de materiales de construcción, todo el tema de notarios, de registros públicos de la propiedad de gobiernos estatales con este tema. Yo creo, y para eso yo comentaba la instancia administrativa que debe haber, sobre todo en Sedatu, que empuje el tema de la gestión del suelo, porque no es suficiente incrementar y que se puedan tomar recursos del Infonavit, claro, amortizables por el trabajador, y habría que, o por el acreditado, mejor dicho, habría que ver a qué tasa, que pudiese una tasa significativa, rentable, para el Infonavit, pero no con tema de lucro, sino únicamente el manejo administrativo, el costo, que fuera accesible al trabajador por incrementar su capacidad de compra, pero si no hay gestión del suelo, no va a alcanzar. Es decir, el reto es fundamental, no nada más numéricamente, sino que haya voluntad política, y sí la hay de los sectores en el instituto, de poder hacer esto de manera operativa, porque si no, nos vamos a quedar otra vez únicamente en la foto, únicamente en los temas discursivos, y hay que entrarle con todo, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque pareciera que el problema no es tanto del Infonavit en per se. El Infonavit da créditos y puede mejorar la calidad de los créditos, por supuesto, puede mejorar muchas cosas, pero de muy poco sirve si no se hacen las casas en los valores que se requieren para esos trabajadores, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? De pronto, cuando vemos en el registro único de vivienda que está en niveles mínimos históricos la producción de vivienda, de la vivienda más económica, de la vivienda social, pues es preocupante porque de poco le sirve a un trabajador tener un crédito si no tienen que usarlo porque no hay casas, ¿no? Entonces, sí me parece que lo que tú dices, también ustedes antes de este decálogo habían estado trabajando en este llamado a hacer un acuerdo nacional, un pacto nacional, una alianza, algo donde los diferentes sectores se sumen. De entrada, para leer juntos el problema, porque a veces pareciera, Mario, que hay instancias que no se dan cuenta de dónde están los problemas, ¿no? Y le quieren asignar culpas. Por ejemplo, no es por defender a nadie, pero le quieren echar culpas al especulador, desarrollador inmobiliario, cuando el especulador a veces no tiene nada que ver con que no haya agua, con que los permisos se tarden 3 años en obtenerse, cuando el suelo esté carísimo porque no hay permisos. Esos son los temas que hay que ver, porque hay cosas que son difíciles de remediar, ¿no? Como el costo internacional del acero y el cemento, que ni modo, eso sí es una cosa que nos pega por inflación. Pero hay temas que son perfectamente trabajables, que tienen que ver con ineficiencias propias nuestras de país, o que tienen que ver con cosas que a lo mejor no son ineficiencias, pero que bien se pueden arreglar, ¿no? Me parece que ese llamado del Infonavit, entendiendo el músculo, hay que recordar que el Infonavit es un monstruo que a lo largo de 52 años de riquísima historia ha financiado la casa en que vive uno de cada 3 mexicanos. O sea, es un montón de viviendas lo que ha financiado, y es de ese tamaño el potencial del instituto. No es que el instituto vaya a cambiar los planes de desarrollo urbano, pero claro que puede incidir en tener diálogos, pláticas con Sedatu, con los alcaldes, con los gobiernos estatales para que esto cambie, ¿no? ¿Tú dónde ves el alcance de este? Es que el poder del Infonavit radica en que está haciendo patente lo que le pasa a los mexicanos. No es que sea poder por poder, sino que tú tienes que atender la demanda de un montón de derechohabientes que requieren casas o una solución, ¿no? Mira, es importante lo que comentas y tiene que ver con este llamado que durante su campaña hizo la presidenta como candidata y hoy en su discurso de toma de protesta en el Congreso, manifestó cuál es el Infonavit que se requiere. Ella propone, y estamos de acuerdo en que sea un Infonavit que potencie ser el gran generador de desarrollo de las economías en las regiones, en los estados, generando inversión, generando empleo, generando la vivienda suficiente nueva o créditos de mejoramiento, pero guardando también el equilibrio entre que no sea un tema de desorden urbano que contribuye el Infonavit como en otros momentos lamentablemente lo hizo, a crear el tema de desorden urbano, porque hay que recordar que el Infonavit es el principal colocador de créditos hipotecarios, influye en el uso del suelo, por supuesto, y el orden o desorden de las ciudades. En ese sentido, el Infonavit está llamado a mover todo este músculo que tú hablas, el músculo financiero y las capacidades que tiene el Infonavit, pero de manera ordenada, y para hacerlo ordenado tiene que haber un diálogo permanente, no solo al interior del instituto, sino también
frente a los externos, como son las autoridades estatales y municipales, y por supuesto la autoridad regulatoria del tema, que es la SEDATU. Debe de potencializarse y usarse en el buen sentido de la palabra toda la fuerza del Infonavit, pero de buena manera. Y creo que una situación es de que el sector privado al interior del Infonavit, es decir, los desarrolladores, están llamados a ser una parte importante en esta alianza y dirigir el Infonavit sin ideologías, sin cargas ideológicas, que hay una ceguera que luego inhiba la inversión y genere desconfianza. La presidenta lo ha dicho de manera muy clara cuál es el Infonavit que se requiere, y en ese sentido, esto que estamos comentando, seguramente cuando nos den a conocer la política nacional de vivienda, tendrá que ser mucho fundamentado en lo que el Infonavit pueda hacer numéricamente, pero también este diálogo interno y hacia afuera también. No puede funcionar el Infonavit de una mejor manera si no es con un diálogo interno entre los sectores, que sí lo hay, y hoy lo garantizamos, y uno de los sectores, a través de mi persona, con modestia lo digo, sin protagonismo, lo estamos ofreciendo, siempre lo hemos hecho de buena manera, con la mano generosa, con la mano extendida, y hoy creo que así va a ser aquí en el Infonavit, pero también hacia afuera. El Infonavit está obligado, coordinado por la SEDATU, liderado por la SEDATU como cabeza de sector, en hacer lo propio con gobiernos estatales y municipales, y muy particularmente con las organizaciones sindicales, y muy particularmente con la industria de la construcción, que hoy por hoy deben de generarse las condiciones y la confianza para que puedan invertir ellos con toda la certeza. Ahora, dentro del tripartismo, evidentemente el brazo más poderoso, así lo entendemos, así debiera ser, y es claro por el origen de los recursos, son los trabajadores que tú representas y que en este cuarto congreso que tendrán en unos cuantos días, van a estar ahí las diferentes representaciones para ver, está el tripartismo y hay acuerdos en el tripartismo. ¿Cómo están los acuerdos en el seno del sector de los trabajadores? ¿Cuáles son las prioridades que tú, independientemente del decálogo, independientemente de este llamado una alianza nacional, cuáles son los intereses que estás detectando en las diferentes representaciones que tiene este sector empresarial, de los Mira, trabajadores, perdón? tenemos 6 años trabajando con todas las organizaciones sindicales, mi querido Horacio. Desde el primer día iniciamos en los discursos y con la puerta abierta y el contacto directo con todas las dirigencias nacionales, pero también de los estados. Hemos estado haciendo una oficina y una gestión itinerante en toda la República. Conocemos a todos los líderes en los estados, en los municipios y a nivel central, por supuesto. Y eso nos ha permitido generar un vínculo de confianza, de escuchar, de recibir aportaciones, observaciones, exigencias. Y hoy, perdón que lo diga, pero lo presumo, hoy se sienten representados por esta Dirección Sectorial de los Trabajadores en el tema de vivienda y como enlace con la administración, la que está ya feneciendo y la que venga. Y hay confianza, hay consensos, hay unidad en el criterio que podemos asumir, y por eso hoy la gran afluencia, y lo destaqué al principio, hoy tenemos más demanda de asistentes al Congreso anual que hacemos, porque hay interés en discutir, en polemizar y coincidir y concluir en qué Infonavit quieren los trabajadores de cara al nuevo gobierno. Por un lado, con los temas que ya comentamos, que son los temas que hemos discutido en los foros, temas de la Política Nacional de Vivienda, que habrá un funcionario del gobierno federal del sector para darla a conocer. El tema de las nuevas inversiones con la relocalización o el nearshoring, con los polos de desarrollo que son parte fundamental del gobierno de la República, y por supuesto con el abatimiento a rezago de lo que es concretamente y particularmente en el tema de vivienda económica. En torno a ello hay consensos, hay plena coincidencia sin reservas de ninguna de los liderazgos sindicales, y estamos unidos en torno al Infonavit, y todos haciendo de la vivienda y del Infonavit parte de su gestión y de su articulación interna. Ahora, en este congreso van a participar las representaciones sindicales, va a participar obviamente una serie de especialistas que van a estar como panelistas, como ponentes, representantes del Correcto. gobierno, en fin, es un evento grande. Eh, ¿Hay forma de que algún interesado asista o ya está cerrado el espacio? ¿Hay forma de hacerlo virtualmente? ¿Qué se puede hacer para tener acceso o al evento o a la información del evento? Habrá acceso en vivo a través de nuestras redes de comunicación de las plataformas digitales que en su momento se darán a conocer, por un lado, y también sí los invitamos a quien esté interesado se acredite en nuestros datos de contacto de la Dirección Sectorial de los Trabajadores para poder acreditarlos. Evidentemente que el tema de estancias y transportes ya no podemos cubrirlo, ya está cubierto, está llenado todo, pero por el cupo creo que podemos, a quien hubiera alguien especializado con interés
de conocer de cómo discuten los trabajadores, de cómo ven al Infonavit, de cómo ven la política nacional de vivienda. Con muchísimo gusto compartimos la información, permitiendo el acceso, por supuesto, y estamos a la orden en ese sentido. Y te agradezco mucho eso, mi querido Horacio, que lo comentes. Oye, por supuesto, desde Centro Urbano vamos a estar compartiendo. Parte de esta plática es compartir esta visión de los trabajadores, porque, insisto, y lo vamos a estar repitiendo siempre, el Infonavit es gracias a los trabajadores que son, aparte de la razón de ser, son los que le meten la lana. O sea, la gran fortaleza del Infonavit que ha permitido que el Infonavit transite todos estos 52 años con cambios de gobierno, con crisis, con todo aquello, es que los trabajadores y los patrones nunca han dejado de meterle lana. Esto no ha dependido de presupuestos federales ni de nada, es pleno mérito de los trabajadores que han hecho sus aportaciones, de sus patrones. Me parece que es algo muy destacable y que en este momento tan complejo donde vemos que a nivel mundial por todos lados hay diferentes matices de crisis de vivienda, hay que ver cómo se atiende esto, ¿no? Ahora, hay nuevos retos, que es parte de lo que se habla, por ejemplo, a nivel política federal y a través de Infonavit. ¿Cómo percibes tú la forma en que se debiera atender este reto de la vivienda en renta? Bueno, evidentemente, políticamente, con mayor comunicación, más fluida de ida y vuelta con las autoridades y concretamente con la entidad reguladora que es SEDATU. Y evidentemente que hay que aprovechar que el tema de la vivienda va a ser uno de las grandes agendas, de los ejes más bien articuladores estructurales de la agenda de gobierno de la presidenta Sheinbaum, y hay que aprovechar eso para empujar el tema. No es nada más atender el reto que ella impuso, sino aprovechar todas las capacidades del gobierno federal de interlocución con los gobiernos estatales, y más pensando que hoy hay mayoría de un solo partido que necesariamente tendría que haber coincidencia en temas de uso de suelo, en temas de tramitología, de regulación de trámites, que a la postre signifiquen mejorar el precio final de la vivienda. Y ahí el Infonavit tiene que hacer uso internamente de su capacidad instalada, del mejor diálogo entre los sectores con la nueva administración que llega a encabezar la institución. Estamos en el sector prestos para ello, con el mejor ánimo y la mejor actitud para hacerlo. No podemos en el Infonavit permitir, y en el sector particularmente, que pasen otros 6 años y no se atienda el rezago que tenemos ya en puerta. Ahora, los rezagos del Infonavit son tan complejos como compleja es nuestra sociedad. Por eso el Infonavit ha diversificado sus productos y hay crédito para comprar casa, se puede comprar casa nueva o usada, se puede comprar casa sumando el crédito del Infonavit más un crédito bancario, se puede comprar un terreno, se puede comprar, vaya, ya es mucho lo que se puede hacer con el Infonavit porque está atendiendo a lo que son las necesidades específicas de sus derechohabientes. ¿Tú dónde percibes que están los retos futuros del sector más allá de lo que ya está haciendo el instituto? ¿Dónde están los espacios de oportunidad donde 55% de la población económicamente activa no tiene acceso al Infonavit porque está en la economía informal, donde muchos de las gentes están con niveles de ingresos que están por debajo de lo que está la oferta de vivienda? ¿Dónde crees tú que están los retos y dónde crees también que están las oportunidades? Creo que los retos están muy claros, los tenemos muy claros en el sector. Uno, atender este rezago de completamente inexistencia de vivienda económica, no hay la producción ni la oferta para los trabajadores de menores ingresos. No tiene sentido que tengamos una tasa de financiamiento de costo financiero tan atractiva cuando no hay oferta. Debemos de aprovechar eso y hacer lo necesario, como ya lo hemos comentado en toda la conversación, para hacer las condiciones de que se construya la oferta suficiente para estos 5,5 millones de trabajadores. Por un lado. Segundo, el reto de hacer con transparencia y con eficacia el tema de de que el Infonavit regrese a construir. Se habrán de destinar cuantiosos recursos para la subcontratación, para operar la construcción, y el Infonavit tiene que hacerlo de manera muy eficiente con la tasa de retorno para Infonavit, pero también con mejorar el precio del mercado, del precio de la vivienda con la construcción directa o financiada, mejor dicho, por Infonavit, y que se hagan uso de los recursos de la mejor manera, transparentemente me refiero. Tercero, el gran reto de atender toda la inversión que habrá de venir con los temas de la relocalización o el nearshoring. Hay que recordar, yo lo he dicho muchísimo, que Estados Unidos hace como 2 meses, a través del secretario de Estado Anthony Blinken, comentó que habrán de traerse a Costa Rica y a México la inversión completa que tiene el tema de semiconductores en 11 países. O sea, no es un tema menor, se habla de cientos de empresas. La verdad es que si no hay vivienda, no habrá inversión. Y es preocupante eso.
tiene que haber vivienda y todo lo que hay alrededor de la vivienda. Todo el tema que hablas de energía, luz, agua, etcétera, etcétera. Y por supuesto, temas internos de mejorar la eficiencia en algunos indicadores financieros como el de cartera vencida para que haya un mejor rendimiento a su cuenta de vivienda, en mayor colocación hipotecaria, por supuesto, y un tema que no se ha tocado, que es el tema de la comercialización masiva de toda la vivienda abandonada. Hay que recordar que en este momento tenemos ya cerca de 200,000 viviendas que están en actitud de poder comercializarse y viene 1 millón de viviendas en camino en temas de prejurídico y jurídico que el Infonavit tendrá y es obligación que habrá de recuperar el instituto, pero no hemos sido lo suficientemente ágiles para poder colocar en un mercado secundario esta vivienda para que se rehabilite y se pueda vender a través de un crédito, y eso está perjudicando el patrimonio del instituto. Creo que hay temas que hay que empujar también, lo que también algunas cosas que se han hecho bien en esta administración, por ejemplo, el tema de la conversión a pesos. Hay temas pendientes ahí todavía los créditos que están en vez de salarios mínimos, cómo encontrar la fórmula jurídica y operativa para que los créditos que están confinanciados los podamos convertir a pesos, cuando menos el tema del saldo insoluto todavía financiado por Infonavit. Es un tema, el tema de mejorar sustancialmente todavía el tema de la calidad de la vivienda, que si bien es cierto, hay una regulación interna a través de las zonas de consolidación urbana, pues está el tema del tamaño. Y el tema del tamaño de superficie construida no es un tema que por ocurrencia de alguien se vaya a mejorar, es un tema de mercado. Y hay que escuchar para el mercado, y es una discusión que también viene. Creo que en ese sentido hay temas desde muy estructurales hasta temas muy internos operativos que hay que hacer. Es decir, la administración que se llegue a encabezar aquí en el Infonavit, siempre en el sector lo hemos dicho, está obligada a ser altamente eficiente. No hay excusa para no hacerlo. Los trabajadores lo demandan. Hay trabajadores que han postergado el pedir un crédito, el solicitarlo, que es un derecho constitucional que tienen, porque no saben cómo hacerlo y sobre todo porque no hay las condiciones financieras para otorgárselos. Creo que en la medida que la gente, los trabajadores y trabajadoras del país se sientan orgullosos y seguros a la hora de solicitar un crédito, es uno de los grandes retos que tiene nuestro sector y los sectores de atender esa y lograr esa satisfacción. Y para eso pues, hay que ser eficientes, empáticos y tenemos esa obligación de hacerlo. Ahora, cada gobierno le pone su sello. Evidentemente, el presidente López Obrador, expresidente ya López Obrador, le dio como prioridad en materia de vivienda a la autoproducción. Le dio esa prioridad y bueno, así la leyeron todos los organismos que tienen que ver con el sector vivienda desde la parte pública. Eso, sin embargo, tuvo sus consecuencias. Se desestabilizó la producción de vivienda social, se desvirtuaron algunas cosas. Yo te preguntaría, por ejemplo, en este espíritu de bajar los precios de las viviendas, ¿qué sería más impactante? ¿Que el Infonavit tuviera que ver con la construcción o que el Infonavit tuviera que ver con los suelos, el suelo y los permisos? Yo creo que son conjuntos, es una fórmula de integración, no pueden excluirse, es decir, si, no hay, si, no, si hay suficiente financiamiento, pero no hay tema de uso de suelo, no funciona la ecuación. Es un tema de integración de ambas. Y en el tema que comentas de autoproducción, creo que es uno de los productos de crédito que debe estar dentro del portafolio hipotecario. La verdadera elección del trabajador está en tener las ofertas de productos de crédito suficientes para poder tomar la decisión, créditos de mejoramiento, de vivienda nueva, de vivienda usada, de temas de autoproducción, de compra para financiar la compra de un terreno que con la reforma del 2020, tú lo sabes, se abrió estas posibilidades. Es decir, la verdadera elección del trabajador está en eso, no en imponerle un producto o dos productos de crédito en la agenda de colocación de metas del Infonavit. Ahora, en esta meta de colocación de créditos del Infonavit hay varios temas. Es los difíciles equilibrios de un instituto que tiene un doble mandato que pareciera que es contradictorio. Y no es contradictorio, nomás que tienen que ser, como tú dices, muy eficientes. ¿Cómo hacer para dar más créditos con una visión social, idealmente más baratos, y al mismo tiempo ser rentables? O sea, no hay mucho espacio para titubeos, porque en cualquier espacio o se pierde lo barato de los créditos o se pierde la rentabilidad de la subcuenta. En términos de la administración de la institución, hemos hablado de las oportunidades que hay en los productos para los derechohabientes, para todo aquello. En términos de la institución, ¿qué oportunidades hay? Oportunidades, estamos hablando de en una reestructura de la forma en que opera, en volver a mirar el mercado de valores que se ha dejado de hacer en los años recientes, creo que porque no les ha hecho falta, pero que ahí está la puerta abierta al mercado de valores. ¿Dónde creen los espacios de oportunidad para la estructura,
para el gobierno corporativo de la institución? Mira, evidentemente que creo que no hay tema de bursatalizar nada ni emitir deuda. El Okay. Infonavit hoy por hoy hay una solvencia financiera acreditada. Hay acumulado una liquidez de 711,000 millones de pesos que te comentaba, con una tasa de captación oportuna de las aportaciones y amortizaciones del sector patronal de casi un promedio de 77,000 millones de pesos bimestrales. Es decir, hay dinero suficiente. Yo creo que la premisa fundamental, y lo he insistido siempre, es ser eficientes. Ser eficientes para poder dar mejores soluciones financieras y de menor costo al trabajador, pero manteniendo el equilibrio de la recuperación. El Infonavit, hay que decirlo abiertamente, no es una institución de beneficencia pública. El dinero que está aquí en el Infonavit tiene nombre y apellido, cada una de las cuentas individualizadas, y es muy simple lo que voy a decir, pero muy categórico. Cuando unos trabajadores ejercen su crédito, todos los que no lo están ejerciendo lo están subsidiando para que lo pueda ejercer y tener la capacidad del Infonavit de poder gastar en ese crédito. Es de ahí que el Infonavit tiene la obligación de recuperarlo también. Y cuando me refiero a eficiencia, también me refiero a poder recuperar. Yo creo, sin duda, de que en la medida que el Infonavit sea altamente eficiente, tendrá que dar mejores rendimientos al ahorro de su cuenta de vivienda y no conformarnos con lo que mandata la ley, que es mínimamente lo que la inflación te impone. ¿Por qué no ser eficientes para poder dar más? ¿Por qué no ser altamente eficientes para poder dar mejor soluciones financieras al trabajador? ¿De cuánto podemos estar hablando de incrementar la capacidad de compra y a qué costo, a qué tasa? ¿Por qué en proponer si es 77,000, 80,000 pesos? ¿Por qué no puede el Infonavit, siendo eficiente, que sean de 100,000 o 120,000 pesos? ¿Por qué una tasa del 3%? ¿Por qué no del 1%? Si la alta eficiencia que tiene el Infonavit da para dar esto. El Infonavit, evidentemente, no es una institución de beneficencia pública, pero sí está obligado a ser generoso hasta donde la rentabilidad y la eficiencia lo imponga. Y sí, es cierto, y coincido contigo, podría decirse de manera muy fácil, pero implica muchas horas de trabajo, mucha operación, mucha planeación estratégica y táctica y operativa para poder hacerlo. Creo que el Infonavit está y puede hacerlo, habiendo un compromiso de la administración, habiendo un compromiso, un alto compromiso de los sectores en apoyar también a la administración. Y el secreto de esto es el tripartismo con un diálogo muy transparente, sin reservas, sin protagonismos inocuos, sin protagonismos frívolos. Pues muy bien, me parece que hay mucha agenda para este cuarto congreso, que ya en unos cuantos días voy a tener el placer de estar por allá, entonces vamos a estar platicando de lo que es este cuarto congreso. Hay muchos temas en un momento histórico, un momento muy importante, donde vamos a ver qué pasa con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a ver qué pasa con un enfoque con perspectiva de género, que seguramente en algún momento se verá reflejado en algún producto del Infonavit, cómo hacer para beneficiar las oportunidades de las mujeres, me parece relevante. Correcto. Hay muchos temas que me parece que quedan, pero además que quedan porque lo que pasa con la vivienda y con el Infonavit no es estático. Se van renovando los retos, se van actualizando, van cambiando las circunstancias y sobre eso tienen que ir ustedes haciendo los ajustes en la operación. Vaya, hay que marcar un destino, marcar un rumbo, pero obviamente eso se vale y se requiere que haya ajustes conforme vayan avanzando, ¿no? Pues nos vemos por allá en el cuarto congreso de la Dirección Sectorial de los Trabajadores, mi querido Mario Macías, titular de esta dirección. Gracias, Horacio, y qué bueno que nos acompañas. Nos da mucho gusto recibirte y hacer la crónica con tu equipo, que nos apoyes en eso. Y estamos muy animados de cara al Congreso por la asistencia, por los temas, por el contenido y por el contexto político en que está dando el Congreso. Y será para bien como cada año que lo hacemos. Y gracias por la Muy, oportunidad de hoy dirigirnos a tu audiencia. muy importante porque estamos en un momento definitorio donde lo que se pueda ver en estos días, en este ajuste de la política de vivienda, seguramente va a marcar lo que pueda pasar en el sexenio. Entonces, muy importante ver cómo se marcan las condiciones para el arranque. Querido Mario Macías, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y pues allá nos vemos. Gracias a ti y a tu equipo. Gracias. Y ustedes pues, no se lo pierdan. Estamos en el inicio de una administración, tenemos que ver todos los actos relevantes para los sectores que nos interesan. Nos interesa la vivienda, fundamental ver qué va a pasar en este Congreso. Aquí les platicamos. Hasta luego. Gracias.